Tenemos un mensaje que cambiará el destino eterno de una persona. Tenemos a alguien que cambiará la relación de esa persona con su familia, con sus amigos y con sus compañeros de trabajo, y que también cambiará su situación económica. Y puesto que eso es cierto, ¿cómo es que la gente no corre entonces a la iglesia para unirse a ella y para sentarse a escuchar el Evangelio con atención, empuje y dinamismo? ¿Por qué no lo hacen? Pues yo creo que existe una razón para eso y quisiera que me acompañe a Colosenses capítulo 4, donde creo que hallaremos cuál es la razón. El título de este mensaje es ¿Cómo debemos tratar al incrédulo? ¿Y cómo trata usted a la persona incrédula? Pues creo que Pablo nos da la respuesta a eso en los versículos 5 y 6. Dice así: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué no corre la gente a la iglesia para escuchar la verdad acerca de cómo pueden cambiar su destino eterno? ¿Cómo pueden aprender a vivir con su cónyuge? ¿Cómo pueden rescatar a sus hijos? ¿Cómo pueden mejorar su situación económica? ¿Y cómo pueden descubrir la paz, el gozo y el contentamiento en su vida? ¿Por qué no corren a la iglesia para buscar esas cosas? No obstante, esa misma gente va a las cantinas a gastar su dinero en bebidas, en parrandas, en relaciones ilícitas y en toda clase de placeres y de pasatiempos, pero aún siguen vacíos, solos, frustrados, sin propósito y sin paz. ¿Será que han visto algo en aquellos que mencionan el nombre del Señor Jesucristo que los ha alejado? Pero aunque eso no es legítimo o aceptable ante los ojos de Dios, puede ser que hayan visto algo en nosotros que ha servido de piedra de tropiezo en lugar de peldaño. Y por eso quisiera que consideremos estos dos versículos a la luz del tema del presente mensaje acerca de cómo debemos tratar al incrédulo o al no creyente. La Biblia se refiere al no creyente como alguien que está afuera. Esto no significa que estén fuera del alcance de la gracia, sino fuera de la gracia, fuera del reino de Dios y fuera del cuerpo de Cristo. Toda persona que no haya nacido de nuevo no es hija de Dios, por lo tanto, no está en el reino ni en la familia de Dios. Pero ahora escuche con cuidado, porque aunque estén fuera de la gracia de Dios, no están fuera del alcance de su gracia. Toda persona está al alcance de la gracia de Dios, pero debe disponerse a responder a esa gracia para ser salva de ese modo. Así que alguien que no es creyente está fuera del reino de Dios, fuera de su gracia y fuera del cuerpo de Cristo. Ahora bien, usted y yo tenemos la responsabilidad de influenciar a aquellos que Dios dice que están fuera de la gracia, fuera del cuerpo de Cristo y fuera del reino divino. Pero si tenemos la responsabilidad de influenciar a esta gente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma lo haremos? Pues Pablo dice que debemos influenciar al incrédulo de dos maneras distintas. ¿Y cuál es la primera? En primer lugar, hemos de influenciarlo por medio de nuestra conducta. Veamos lo que dice en Colosenses 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo dice que hay dos cosas que deben ser características de nuestra conducta, y una de ellas, como dice aquí, es que usted y yo debemos andar sabiamente. Esa es la mejor forma de describir nuestra conducta, una conducta de sabiduría, que significa ver las cosas y la vida desde el punto de vista de Dios y también entender mis circunstancias y responder ante ellas. O sea, si los creyentes hemos de ejercer una buena influencia sobre el incrédulo, debemos entender nuestras circunstancias y responder ante ellas de la manera correcta. Ahora bien, la sabiduría
Es una promesa de parte de Dios. Veamos lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y bien, a lo mejor usted se pregunta, ¿y cómo puedo obtener sabiduría? Pues me gustaría que anote esto y que piense en lo siguiente. ¿Cómo podemos desarrollar la sabiduría? Porque la sabiduría es algo que desarrollamos. Se trata también de un regalo, pero estos dos conceptos van de la mano. La sabiduría no es algo que Dios nos da sin contar con nuestra cooperación. Si queremos relacionarnos con el incrédulo de la forma de vida, entonces hay que preguntarse esto: ¿cómo puedo obtener sabiduría? Pues bien, en primer lugar, si queremos obtener sabiduría, debemos aprender los principios de la Escritura. Porque no existe una persona sabia como tal que ignore lo que dice la palabra de Dios, ya que la sabiduría es ver las cosas y entender mis circunstancias desde la perspectiva de Dios y responder ante ellas como corresponde. Así que para empezar, tengo que aprender los principios de la Escritura, lo cual no quiere decir que deba aprenderlos todos de una sola vez, sino poco a poco. Ese es el primer paso para obtener sabiduría, y el segundo es obedecer esos principios. No basta con aprenderlos, sino que hay que obedecerlos, es decir, ponerlos en práctica. Póngalos en práctica el día lunes en su lugar de trabajo, póngalos en práctica entre sus amigos, póngalos en práctica en los momentos de dificultad. En primer lugar, aprenda los principios. En segundo lugar, aplíquelos. Ahora fíjese en esto, que es muy importante. En tercer lugar, analice los resultados de su obediencia a ese principio. O sea, lo que debe hacer es aprender el principio y aplicarlo a su vida. Y luego da un paso atrás y observa lo que ha pasado. Esto es lo que Dios dijo, y esto es lo que he hecho, y esto es lo que ha pasado. Repito este principio. Esto es lo que Dios dijo, esto es lo que he hecho, y esto es lo que ha pasado. Y después de cierto tiempo, usted empieza a aprender algo, empieza a aprender la manera de pensar de Dios. Y cuando hace eso, Dios hace lo otro. O sea, Dios dice una cosa y usted la hace. Y entonces puede esperar que algo suceda. Y después de un tiempo, aprende a contar con eso, aprende a esperar con ilusión, comienza a aprender los caminos de Dios y a ver las cosas desde el punto de vista divino. Si Dios dice esto y yo lo hago, sé exactamente lo que ocurrirá. De modo que el paso número 1 es aprender el principio. El paso número 2 es aplicarlo. El paso número 3 es analizar las consecuencias de mi obediencia. Y ahora el paso número 4, que es considerar la desobediencia de los malvados. Ahora bien, a lo mejor usted no es creyente y dice: me molesta que me llame así. Amable oyente, permítame hacerle una pregunta. Dios dice que usted es malvado porque ha rechazado la oferta de su amor incondicional por medio de su Hijo Jesucristo, quien derramó su vida en el Calvario con el fin de que fuera salvo. Se trata de la única forma en el mundo de ser salvo y de recibir el perdón de su pecado. Y si rechaza eso, rechaza el amor incondicional, lo cual es ser malvado desde la perspectiva de Dios. Así que el paso número 4 es considerar la desobediencia de los malvados. Y el paso número 5 es retroceder y considerar las consecuencias de dicha desobediencia. Escuchemos lo que dice en Proverbios capítulo 21, versículo 12. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados o destruidos por el mal. Permítame darle un ejemplo de esto. Hace más de 20 años determinamos en esta nación que éramos demasiado listos para tener los 10 mandamientos colgando en la pared del salón de clases y que ya no necesitábamos orar en las aulas escolares. De manera que decidimos quitar la ley de Dios y eliminar la oración.
¿Y en qué se han convertido nuestras escuelas? Sino en sitios donde se promueven las drogas, el alcoholismo, el sexo ilícito, el asesinato, la corrupción y la violencia entre nuestros niños. Y si usted acude a la Corte Suprema, a un congresista o a un senador y le dice que el problema es que ellos quitaron la ley de Dios y la oración de la sociedad, le dirán, no, esa no es la razón. Mire, uno piensa que cualquier persona entendería el principio de causa y efecto, pero no es así. Por ejemplo, si usted le dice a un niño de 3 o de 5 años que no toque la cocina cuando está caliente y él la toca, ¿cuál es el acto de desobediencia? Tocar la cocina. ¿Y la consecuencia de haber tocado la cocina? La quemadura. Todo mundo debería entender eso. Y cuando usted desobedece y viola los principios de la Escritura y elimina a Dios de la sociedad, ahí tiene el efecto. Y la consecuencia de eso es que la sociedad se convierte en un lugar donde no se puede vivir. Y nuestra sociedad está llegando a eso porque nos negamos a considerar las consecuencias de la violación de la palabra de Dios. Mire, si deseamos desarrollar sabiduría, ¿qué debemos hacer? Número 1, aprender los principios. Número 2, aplicar esos principios. Número 3, analizar los principios. Número 4, considerar a los malvados. Número 5, analizar las consecuencias de lo que ocurre en la vida de los malvados. Si usted quiere desarrollar sabiduría, eso es todo lo que tiene que hacer. Tan solo abra sus ojos y empiece a mirar. Luego retroceda y analice no solo la causa y el efecto, sino las consecuencias tanto en el creyente como en el incrédulo. ¿Y sabe lo que pasará? Comenzará a ver las cosas como Dios las ve. Y amable oyente, cuando comience a ver las cosas como Dios las ve, eso cambiará su comportamiento. Y la razón por la que el incrédulo no puede ver eso es porque está ciego a las cosas de Dios. Y sus ojos no se abrirán hasta que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y nazca en el reino de Dios. Por eso Dios dice que debe nacer de nuevo. En Cristo Jesús nos convertimos en nuevas criaturas, lo cual nos da un par de ojos totalmente nuevos y una mente nueva que nos permite ver las cosas como Dios las ve. Así que, como puede ver, Dios lo ha hecho sencillo y claro, causa y efecto. Si hago esto, sucederá esto otro. Ahora bien, mi responsabilidad para con el incrédulo es conducirme de tal manera que no puedan señalarme con el dedo en cuanto a esto y lo otro, sino más bien que puedan ver la sabiduría en su vida y la mía. Esa es la razón por la que Pablo dice que debemos ser cuidadosos en cuanto a nuestra conducta. Hemos dicho en primer lugar que debemos andar sabiamente y que podemos desarrollar la sabiduría en nuestra vida. En segundo lugar, debe aceptar a la persona tal como es. Y usted dirá, por Dios, mire la clase de vida que lleva. No dije que deba consentir lo que hace o estar de acuerdo con eso, sino que debe aceptar a la persona ahí donde está. ¿Y dónde está? Pues ese es el tercer aspecto que necesitamos recordar. ¿Dónde está esa persona? Y en primer lugar, está fuera del reino, fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, anda en tinieblas, está ciega en cuanto a la verdad, perdida, separada de Dios y haciendo lo que le resulta natural. Recuerde eso. De manera que para aceptarlos como son, tenemos que recordar dónde están. Y una vez que usted los acepte como son, recordando dónde están y por qué están ahí, y que empiece a brindarles ayuda con una actitud de siervo, algo ocurrirá. El cuarto aspecto es evitar toda clase de mal. Mire, puede que haya algunas cosas que son legítimas para usted, pero no para esa persona inconversa que trata de ganar para Jesucristo. Así que hay algunas cosas que a lo mejor necesitamos dejar a un lado para poder ganar a esa persona para Cristo hasta que sea lo suficientemente madura para entender que no se trata de un pecado. No todo lo que la gente cree que es pecado es necesariamente pecado. Hay muchas cosas que sí lo son, pero no todas son pecados. Sin embargo, Pablo dice aquí que debemos abstenernos de toda forma de pecado. Y luego
tenemos el punto número 5, que es el siguiente. La bondad debe dominar nuestra relación con el incrédulo. Bondad, un espíritu de bondad. Cuando alguien se acerca a usted para ayudarle con un espíritu de bondad, es difícil rechazarlo. Y como lo hemos descrito aquí, nosotros manifestamos esa sabiduría ofreciendo nuestra ayuda a la persona con un espíritu de bondad. ¿Para qué? Para atraerla, no hacia nosotros, sino hacia el Cristo que vive en nosotros. Pero esta gente no podrá escuchar nada acerca de Jesús a menos que vean que nuestra conducta está en armonía con el Evangelio del cual estamos hablando. Pues bien, esa es una forma de influenciar al incrédulo. Otra forma de hacerlo, según lo que dice Pablo aquí, es por medio de nuestra conversación. Veamos lo que dice en Colosenses 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre, no a veces, sino siempre, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora bien, todos nosotros hemos dicho o diremos cosas que luego desearemos no haberlas dicho nunca, pues esa es la razón por la que el creyente tiene que tener tanto cuidado, porque si no lo tenemos, lo que pasará es que alejaremos al incrédulo. Así que primero nuestra conducta y luego nuestras palabras. Pero ahora dice que debe haber dos características presentes en nuestras palabras. ¿Cuáles son? Veamos lo que dice en el versículo 6 de Colosenses capítulo 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia. En primer lugar, con gracia. ¿No han escuchado a alguna gente que antes de abrir su boca, ya usted sabe lo que va a salir? Sale veneno, el cual expulsan por todas partes, y no les agrada nada ni nadie. Por eso dice que las palabras del creyente deben distinguirse por su gracia. Es decir, deben ser amistosas, amables, corteses, compasivas, cuidadosas. Así es como debemos hablarle al no creyente. Nuestras palabras deben distinguirse por su gracia, dice Pablo. Si nota en segundo lugar lo que dice y lo que no dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No dijo, sea vuestra palabra o vuestra conversación cortante, punzante, áspera, sino sazonada con sal. ¿Y qué hace la sal? Condimenta, preserva, sana, hace muchas cosas. ¿Y qué ocurre cuando usted sazona algo? Le pone solo lo suficiente para que le sepa bien. Pero si le pone todo el salero, tendrá problemas. Y así es la boca de alguna gente, como un salero que quema y que hiere, que no sana, que preserva o que condimenta. Por eso dice que nuestra conversación debe estar sazonada con sal. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que no debemos venir como debiluchos y melindrosos y decir, supongo que sí. En otras palabras, no es eso lo que dice aquí. Lo que dice es que con un espíritu de gentileza, de amor y de amabilidad, tenemos que ser firmes y fuertes cuando sea necesario. Hemos de decir la verdad aunque duela, aunque hiera y aunque haya una reacción contra nosotros, pero hemos de decirla de una manera gentil, amorosa, firme, enfática, sazonada con sal. Pues bien, aquí dice que la manera de tratar a un no creyente es por medio de nuestra conducta y por medio de nuestras palabras, lo cual los atraerá a Jesucristo y a todo lo que Él representa o hará que rechacen todo eso. Así que, permítame hacerle una última pregunta. ¿Está guiando a la gente por medio de su conducta y de sus palabras al conocimiento del Señor Jesucristo? ¿O su conducta y sus palabras más bien impiden que quieran recibirlo como Salvador y Señor de sus vidas? ¡Qué responsabilidad tan tremenda tenemos como hijos e hijas de Dios! Porque nuestra conducta y nuestras palabras pueden determinar que alguien vaya al cielo o que esté separado eternamente de Dios. Vaya responsabilidad tan asombrosa.